Estimados participantes, muy buenas noches. Les reiteramos la bienvenida a nombre de nuestra institución INCAI para poder abordar esta noche el curso especializado en gestión pública, la Contraloría General de la República, alcances del control interno y externo, a cargo de la magíster Natalia Bamonde Rodríguez. Ella es abogada por la Universidad Privada de Tacna, con maestría en gestión y políticas públicas por la Universidad del mismo nombre, con máster en gestión pública otorgado por una universidad de Madrid, España. Bienvenida, doctora. Para nosotros es un placer tenerlo con nosotros esta noche. Quedamos con usted. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la presentación. Escucho un poco entrecortado, no sé si es mi línea, es la línea de ustedes. La escuchamos correcto, estimada Ah, doctora. ok, perfecto. Bien, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a Incaip la confianza para poder dictar el curso del día de hoy. Vamos a hablar bastante sobre la labor que actualmente viene cumpliendo la Contraloría de la República, que en realidad yo sí considero que hemos entrado en un proceso de modernización y de alguna manera eso es positivo para la gestión pública. Entonces, si ustedes me lo permiten, cuando ustedes me indiquen, iniciamos. Correcto, doctora. Continuemos. Queda usted con la palabra. Ya, ahora sí, no tenía audio. Perfecto. Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al curso del día de hoy, en donde vamos a hablar sobre la Contraloría General de la República y vamos a tocar temas como son el sistema de control, ¿no? Tenemos el control interno, tenemos el control externo. También vamos a hablar un poquito cuál es la principal labor que cumple en este caso la Contraloría y sus órganos de control institucional, que hoy en día los tenemos casi en todas las entidades públicas, que como les había comentado en un inicio, para mí es algo positivo para nuestra gestión. No tenemos que ver a la Contraloría como un enemigo porque no lo es, por el contrario, nos está ayudando. Hoy que tenemos la presencia del importante control concurrente en cada una de las inversiones y en las acciones que venimos nosotros desarrollando como gestión pública, esto nos va a permitir que la Contraloría te hace un preaviso y te indica, estás haciendo algo malo. Entonces es el momento de corregir. ¿Ok? Así que el día de hoy vamos a hablar justamente de cuál es nuestra participación en este caso como entidades públicas, qué solución podríamos dar, cómo es que tenemos que responder a estos informes de control, a estos hitos de control que a veces nos entregan o a los planes de acción, ¿ok? Es básicamente lo que vamos a aprender. Cualquier cosa, estoy atenta en realidad al chat y también si es que alguien desea levantar la manito, la forma de trabajo es la siguiente. Nosotros vamos a desarrollar el curso de hoy en bloques, ¿ya? Terminado cada bloque, yo corto y les pregunto, ¿hay alguna duda, alguna consulta al respecto? Y las atiendo sin ningún problema. Si no fuese el caso y estamos por ahí, no sé, corriendo con el tiempo un poquito, aunque esperemos que no, al finalizar se va a otorgar un total de 15 a 20 minutos, yo creo, para poder estar atenta a cualquier duda que ustedes tengan al respecto. Entonces, si me lo permiten y ya tengo las autorizaciones, voy a proceder a compartir pantalla, por favor. No tengo la opción de compartir pantalla. Oh, permítame, doctora, un momento. Por favor. Ya estaría, Ahora sí. doctora. Listo. Ahora sí. Perfecto. Ok. Y ahora sí. Listo. Yo creo que ya estamos. Creo que se puede ver la pantalla, ¿verdad? Eso necesito que me confirmen nada más para poder iniciar, por favor. ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla? La presentación principal. A ver si no por el chat. Ok, perfecto. Gracias. Listo. Vamos a empezar entonces. La Contraloría General de la República. ¿Cuál es el logro de aprendizaje que nosotros queremos, en este caso como INCAIP, darles a conocer a ustedes y que también comprendan? En primer lugar,
el de poder entender un poco más sobre el importante rol que cumple la Contraloría General de la República, que es una entidad descentralizada de derecho público, goza de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, conforme a la Constitución Política del Perú y a la Ley 27785, que es la Ley del Sistema Nacional del Control, bueno, la Ley de Control, y de la Contraloría General de la República, además de sus modificaciones, ¿ok? Debemos saber también que en este caso la Contraloría General de la República es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control. Todas estas pautas que la Contraloría da respecto a control no lo hace con la intención de solamente sancionar. Si nosotros revisamos cuáles son las funciones que cumple la Contraloría, únicamente no es la de sancionar. Si bien es cierto, es una de las pocas entidades que tiene este poder sancionador, básicamente lo que está haciendo desde hace 3 años, porque yo veo que ha habido un cambio, en realidad, de la orientación de la Contraloría. Hasta hace 3 años, yo podía observar que la función de ellos era sancionar, 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 sancionar. Hace 3 años han cambiado y hemos empezado a buscar prevenir, ¿ok? Es una especie de advertencia. Pero ¿qué sucede? Seamos sinceros, nosotros no estamos acostumbrados a ser controlados, ¿no? Yo creo que si lo llevamos a la vida diaria, a nadie le gusta que te controlen a dónde vas, por qué vas, ¿no? Con quién vas. Nos acostumbramos a ser un poco independientes. Y en la parte laboral ocurre lo mismo, ¿no? Pensamos que nosotros, yo tengo la capacidad, yo soy profesional, puedo tomar decisiones. Pero estas decisiones de ninguna manera podrían afectar los recursos de la entidad de la cual yo formo parte, principalmente si estos recursos provienen del Estado. La Contraloría General de la República, en realidad, lo que va a buscar a través de su misión es lo siguiente: dirigir, ejecutar y supervisar con autonomía de control gubernamental a las entidades públicas para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos. Nosotros, como funcionarios públicos o como servidores públicos del punto en el que estamos, hacemos constantemente uso de los bienes del Estado. Pero recordemos de que ¿qué pasa cuando no hay un efectivo control? Tenemos tantos delitos de peculado de uso porque nos hemos acostumbrado a tomar la camioneta y usarla para ir a comprar o para cosas particulares cuando ese no es el fin, ¿no? Nos hemos acostumbrado a utilizar el dinero que está dirigido hacia una inversión y luego cambiarla o simplemente malgastarlo. Pero estamos hablando de recursos del Estado, de recursos de la población. Y en este caso, este ente tiene la principal misión de verificar que los recursos sean resguardados y utilizados correctamente. Entonces, si a mí no me gusta que me controlen, yo me voy a sentir incómodo, es lógico. Pero como yo les digo, hace 3 años considero que la Contraloría cambió un poco el chip que tenía y dijo, miren, yo estoy castigando y castigando y sancionando y no veo cambios. Entonces, ¿no? Volvamos, revisemos en realidad qué es lo que dice nuestra ley de creación, qué es lo que dicen nuestras principales funciones, nuestro ROF, donde señala que una de las funciones que yo cumplo también es la preventiva. Entonces, si yo empiezo a decirles de que no lo hagan, yo sé que al principio va a ser un poco difícil, pero más adelante ya van a tener encaminado y no van a cometer ningún tipo de falta ni delito. ¿Y a qué nos referimos? Lo mismo, llevémoslo a la vida diaria. Si alguno de ustedes es padre, particularmente yo no lo soy, cuando un niño está saltando y saltando, digamos que en una cama o un sillón, ¿qué le decimos? No lo hagas porque te puedes caer. ¿Sí o no? Eh, Vemos que sigue haciéndolo y le decimos, no lo hagas porque te puedes caer. Sigue haciéndolo y se cae. Cuando se cae, ¿qué le decimos? Te lo dije. Yo te dije que te ibas a caer. Ahora no llores, ¿no? De alguna forma, la Contraloría, que es como nuestra mamá del control, ¿ya? Nos está indicando lo mismo y te dice, oye, estás haciendo un mal uso de los recursos del Estado. Estás utilizando una camioneta para hacer fines propios o lo más común, los proyectos de inversión, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, este proyecto de inversión no lo estás ejecutando bien y si no lo sigues ejecutando bien, a la larga puedes causar un perjuicio. ¿Cuál es este perjuicio? Cuando nosotros ejecutamos obras, proyectos de inversión, tenemos que pensar en que si no lo hacemos correctamente, estamos poniendo en riesgo a los beneficiarios. Un ejemplo.
yo voy a construir un hospital, ¿ok? Si yo no sigo todas las reglas correctas, este hospital en cualquier momento se puede caer. Y si se cae, los resultados y las pérdidas pueden ser hasta humanas y fatales. Entonces, ¿a quién voy a echar yo la culpa? Y no solamente es que yo quiero echarle a alguien la culpa o hacerlo responsable, sino que lo que yo quiero es evitar que eso suceda. La General de la República es el responsable del ejercicio del control gubernamental. Se va a encargar de supervisar, de vigilar y de verificar actos y resultados de la gestión pública. Lógicamente, atendiendo el grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía, captación de usos y destino de los recursos y bienes del Estado. Cumplimiento de normas legales que les sean competentes. Yo sé que muchos de ustedes tal vez han visto que últimamente nos medimos mucho por el gasto público que tenemos, ¿no? Es decir, que si de alguna manera las entidades públicas, ya sean gobiernos regionales o locales, ejecuta sus inversiones y estas generan un gasto, pues nos ponen en primer, en segundo, en tercer lugar de acuerdo al gasto que tenemos, pero no siempre estos resultados reflejan un buen ejercicio en la gestión. Puede ser que yo me haya gastado todo el dinero de mi entidad a un 100% y lamentablemente mi avance físico es del 30% y ocurre. Ocurre mucho en el nivel de proyectos de inversión. Hay muchos proyectos de inversión que no están trabajando a la par. Tengo 60% de avance financiero y 20% de avance físico. Entonces, algo está pasando mal porque algo está pasando, algo estoy haciendo mal porque definitivamente no está equilibrado. Justamente lo que la Contraloría va a buscar es que haya un equilibrio. Si tú generas un gasto, quiero ver un resultado. ¿Cuál es la visión que tiene esta institución de acuerdo a su ley? En primer lugar, conforme lo establece la Constitución Política del Perú, la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica y al órgano superior del Sistema Nacional de Control, que tiene como atribución supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado y de las operaciones de deuda pública y los actos de instituciones sujetas también a control. La Contraloría no trabaja sola y no solamente está ubicada en Lima. Sabemos que cada región, en este caso, tiene, ¿no?, una sede de la Contraloría y aparte de eso han crecido mucho a través de las OSIs, que son estos órganos de control institucional que se instalan en cada institución y se encargan pues de un seguimiento, de una revisión de documentación y lógicamente también pues levantan hitos de control, solicitan que se generen planes de acción, presentan situaciones adversas, porque lo que se quiere es que haya un buen desarrollo de gestión. Particularmente, ya, yo he visto que muchos servidores públicos a veces ven a las OSIs o a la Contraloría como que no me está dejando hacer mi trabajo, ¿no? Pero yo veo que no es así. Yo pienso de que lo que nos está haciendo la Contraloría o la OSI es a beneficio de nosotros mismos, ¿ah? Porque nos ayuda. Puede ser que tú no te des cuenta del error que estás cometiendo porque, qué sé yo, tal vez como jefe no te abasteces para poder revisar la documentación o para haber revisado expedientes, etcétera, pero ya tienes un ente que te va a decir, mira, estás haciendo las cosas mal. Entonces, yo sí considero que están del lado bueno. En realidad, los objetivos estratégicos que tiene esta institución se han generado a raíces de problemas, ¿ok? Problemas que no les estoy diciendo que existen este año o el año pasado, sino que se dan hace mucho tiempo, datan hace mucho tiempo. ¿Cuáles son estos problemas? Aumento de la inconducta funcional y los actos de corrupción por parte de los funcionarios y los servidores públicos, deficiente gestión de estos sistemas funcionales y administrativos, de procesos internos, de prestación de servicios por parte de las entidades públicas, así como un bajo nivel de cumplimiento de metas institucionales. Insuficiente participación ciudadana en el control social, un sistema nacional de control con insuficientes herramientas de gestión modernas, capacidades actualizadas, así como una inadecuada infraestructura a nivel nacional. Falta de acción eficiente en la intervención del Estado frente a los desastres naturales, bajo nivel de confianza de la sociedad en la labor de la Contraloría General de la República en un contexto de corrupción e incremento de una demanda de control proveniente de la ciudadanía y las entidades públicas. ¿No es para nosotros un honor saber que nuestro país hoy en día tiene los mayores índices de corrupción a nivel nacional, a nivel internacional, solamente midiéndonos en el continente del cual formamos parte? Entonces, si nosotros continuamos actuando de esa manera,
lo único que vamos a generar es que entremos en un estado en el cual ya este tema de la corrupción sea incontrolable. Y fuera del tema de la corrupción, que tal vez algunos de ustedes me digan, bueno, ya, pero por último ya, pues, ¿no? Si van a ejercer la corrupción y van a robar, que lo hagan porque no es mi plata. Pues nos equivocamos, porque en realidad sí es nuestro dinero. Es nuestro dinero, son nuestros impuestos, es el presupuesto que está designado a las zonas en las cuales nosotros residimos. Entonces, de alguna manera, esta inacción que se puede dar por parte de las entidades del Estado sí me va a afectar. Y es lo que justamente se busca evitar. En función a la contribución de la reducción de las causas señaladas, se van a definir algunos objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? ¿Qué es lo que buscamos nosotros, en este caso, como entidad, para poder superar? Contribuir a la reducción de la inconducta funcional y la corrupción en las entidades, el primero de todos. Contribuir a la eficiente gestión y eficaz de los recursos públicos en beneficios de la población. Mucho decimos que tenemos que ser eficaces y eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos resolver problemas utilizando la menor cantidad de recursos posibles en el menor tiempo posible. Eso nos hace ser eficaces y eficientes. Pero lamentablemente no solamente es el único camino para poder llegar a una gestión correcta, no solamente el tema del uso de los recursos, sino que tenemos que pensar en el personal que forma parte de esa gestión. Promover la participación ciudadana a través del control social y la formación de valores e integridad. Nosotros, como ciudadanos, tenemos el deber, más que el derecho, de siempre mantenernos informados. ¿Qué quiere decir esto? Seamos parte de las gestiones, ¿ok? ¿Existen canales hoy en día? Claro que sí. Yo creo que todas las gestiones están tratando de ser transparentes en el sentido de que quieren generar confianza. La única forma de poder lograr que tu población confíe en ti es siendo transparente, dándole a conocer qué estás haciendo, qué gastos estás teniendo, a dónde se está destinando el dinero, tal vez que ellos están pagando como impuestos, porque así la gente va a empezar a confiar en ti. Fortalecer la gestión institucional del Sistema Nacional del Control. El Sistema Nacional de Control, igual, está hace años. Muchas entidades han estado en el procedimiento de poder implementarlo y no todas lo han logrado. Y es más, tuvimos un gran inconveniente que fue la pandemia, que prácticamente paralizó todo este proceso, pero estamos tratando de retomar. Implementar la gestión de riesgos de desastres. Nuestro país tiene un presupuesto que es asignado a todo lo que son gestión de riesgo de desastres. Y es porque, la verdad, por todos los climas y las regiones que tenemos, somos testigos de que existen infinidad de desastres fuera del tema de solamente de lluvias, el calentamiento que genera sequías, la corriente del niño, la corriente de la niña, y etcétera, ¿no? Y muchas de nuestras zonas del país no están preparadas para eso. Entonces, lógicamente, lo que queremos es que cuando se implemente una gestión que va a responder a esto, lo hagamos de la manera correcta. ¿Por qué? Tenemos que pensar en algo. Las situaciones en cada región son completamente diferentes. Particularmente, yo les estoy hablando desde la heroica ciudad de Tacna. Y aquí nosotros tenemos un problema bastante grave que es el tema hídrico, que bueno, nuestras autoridades están tratando de resolverlo, pero tenemos ese inconveniente, ¿ok? Y en nuestra zona alta, el tema es que tenemos lluvias, bastantes lluvias. Entonces, de alguna forma, tenemos que tratar de equilibrar toda esta problemática y darle solución. Si es que nosotros ejecutamos proyectos que no sean viables, que sean elefantes blancos, que no nos ayuden a nosotros como población a avanzar, lo único que va a hacer es que en algún momento de verdad nos falte agua y no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, justamente en este caso, la SOSIS y la misma Contraloría se encarga de poder evaluar todos los proyectos que nosotros tenemos realmente relacionados al rubro hídrico para poder verificar si tenemos, pues, si estamos encaminados de buena o mala manera. Pese a que yo sé que tenemos profesionales que trabajan en eso, pero de todas maneras siempre es bueno tener, ¿no? Como les digo, alguien que los evalúe, que nos controle. Miren, aquí yo he tratado de mostrarles, esto de realidad lo he sacado de la página de la Contraloría General de la República, toda la información, todas las estadísticas que están el día de hoy en las diapositivas, es material que yo he sacado de la página de la Contraloría, ya, que eso he tratado que sea lo más actual posible, pese a que nuestra ley es un poquito viejita,
pero la Contraloría es una entidad que, bueno, sí ejerce la parte de la transparencia, ¿no? Trata siempre de darnos a conocer todo lo que está haciendo y cómo es que se está proyectando. En este caso, miren, tienen un plan estratégico, ¿ya? Hasta el 2050, pero ellos quieren, en primer lugar, desarrollar el plan estratégico institucional al 2026, del 2022 al 2026. Lógicamente, cubriendo cada uno de los objetivos que hace rato yo les he hecho mención, que son pues el de contribuir a una gestión eficiente, fortalecer la gestión, contribuir a la reducción de la inconducta, promover la participación, implementar la gestión de riesgos de desastres. Dentro de estos objetivos, ya que son objetivos, en este caso estratégicos e institucionales, los que les mencioné hace un momento, ellos también tienen objetivos estratégicos de desarrollo nacional, ¿ok? Que por ejemplo tenemos garantizar una sociedad justa, democrática, pacífica y un Estado efectivo al servicio de las personas, en base al diálogo, a la concertación nacional y al fortalecimiento de las instituciones. Tenemos también que gestionar el territorio de manera sostenible a fin de prevenir y reducir los riesgos y amenazas que afectan a las personas y sus medios de vida, con el uso intensivo y las comunicaciones reconociendo la diversidad geográfica, cultural en un contexto de cambio climático. Garantizar el acceso a la justicia para todas las personas mediante un sistema de justicia eficaz, confiable, moderno, interoperable, predecible, transparente, que asegure los derechos haciendo uso de las tecnologías digitales. Garantizar intervenciones públicas de calidad que respondan a una manera oportuna de las necesidades y expectativas de las personas, tomando en cuenta, ¿no? Lo que corresponde a territorio, parte social, cultural, ¿ok? De nuestro país. Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres, con énfasis en poblaciones vulnerables, en base a la comprensión del riesgo, la mejora del uso y la ocupación del territorio, y en atención y recuperación de la vida ante emergencias y desastres en beneficio de nuestra población. Nosotros siempre tenemos que estar preparados para cualquier tipo de desastres. En nuestro país hay huaicos, hay lluvias, hay temblores, hay terremotos, hay sequías, ¿no? Tenemos al niño, tenemos a la niña. Entonces, de alguna manera, son múltiples los desastres a los cuales estamos expuestos. Si no manejamos una conducta preventiva, si nosotros no estamos acostumbrados a tener planes de contingencia, a prepararlos y ponerlos de acorde a nuestra situación y a nuestra realidad, lamentablemente los daños pueden ser fatales. Miren, en la zona en la cual yo estoy, solo para darles un ejemplo, tenemos muchas quebradas que están desactivadas, pero que ante una lluvia muy fuerte se podrían activar. Y hace años la tuvimos. Hace aproximadamente 4 años, porque fue en el 2020, recuerdo, a inicios del 2020, antes de pandemia, llovió tanto un fin de semana que se activó una de las quebradas principales que está al ingreso de la ciudad. Y esta generó un huaico que pasó por casi toda la ciudad, porque en realidad nosotros no tenemos ningún tipo de FOE. Entonces, no solamente se afectó la zona por la cual el huaico cayó, sino fue casi toda la ciudad. Entonces, no teníamos un plan de contingencia porque todo el mundo decía que esa quebrada nunca se iba a activar, ¿no? Entonces, imagínense. Hoy en día, hemos visto el otro día, no sé si han ustedes podido ver en redes sociales, los videos de lo que está pasando en Dubái, ¿no? Lluvias que nunca se habían dado. Y todo esto es de alguna manera producto del calentamiento global y que en realidad, pues, en zonas donde nunca había lluvia, puede hacer que tengan ya inundaciones de tanta lluvia y en zonas donde estaban acostumbrados a la lluvia, pues tal vez tengan sequías. No sabemos qué es lo que puede pasar. Entonces, la Contraloría justamente lo que va a buscar es a través de estos objetivos poder cubrir esos espacios y que se desarrollen de la mejor manera. Que nosotros tenemos que cumplir con las normas, tenemos que cuidar el tema de los recursos públicos, ¿ok? Todo lo que sea dinero del Estado. Tenemos que buscar hacer gestión correcta y sobre todo que nuestro personal, las personas que trabajan dentro de este sector, sean personas que estén preparadas para hacerlo. Nosotros, como gestiones, ya si alguien de ustedes trabaja en gestión pública, lo sabe. Estamos un poco en desventaja ahora con las OSIs, porque las OSIs, por el tema del control concurrente, cuentan ahora con un presupuesto. Entonces, este presupuesto ellos lo invierten en contratar personal que se dedique únicamente a poder revisar esos proyectos, ¿no? Lo cual ya nos genera, porque antes eran por OSI 5 o 6 personas y hoy pueden ser 20. Entonces, hay un mayor control, que es bueno en realidad.
Vamos a hablar un poquito sobre el control interno porque es algo que escuchamos siempre, ¿ya? Como su nombre lo dice, tenemos dos tipos de control nosotros, el interno y el externo. Vamos a ver cuáles son las diferencias. ¿Qué es el control interno en realidad? Miren, el control interno está realizado por el titular, por la alta dirección y por los colaboradores de las entidades de los tres niveles del gobierno. Está diseñado ¿para qué? Para poder afrontar, minimizar riesgos y que puedan afectar o que puedan afectar en este caso la gestión institucional con el fin de proporcionar seguridad razonable respecto al logro de los objetivos institucionales. Nosotros como institución nos vamos a plantear metas a cumplir, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los presupuestos. El presupuesto que nosotros aprobamos a inicios de año, ¿ok? Que es el presupuesto institucional de apertura, más conocido como el PIA, de alguna forma va a considerar actividades que yo voy a desarrollar durante ese año, ¿sí o no? Lógicamente, este presupuesto está sujeto a cualquier tipo de modificación, pero es decir que yo me he creado una meta, ¿no? Yo he quedado que este año voy a ejecutar solamente 2 obras porque no tengo mucho presupuesto, el otro restante es para pago de personal, el otro restante lo voy a invertir en mantenimientos y etcétera. Lo reparto. Ahora, ¿voy a cumplirlo realmente o lo que voy a cumplir tiene un impacto? ¿Va a tener un impacto en mi población? ¿Realmente lo necesita? Justamente aquí es donde el control interno va a ingresar. ¿Cuáles son los objetivos del control interno? Definitivamente no son los de molestar ni causar molestias de alguna forma en el personal que labora en la entidad. No. Sus objetivos son claros y son promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como en la calidad de los servicios públicos que presta. Si nosotros vamos hasta, qué sé yo, 15 años atrás, desconocíamos totalmente lo que podía pasar en una municipalidad o en un gobierno regional. Hoy en día, por la ley de transparencia, ya sea por también el control que se ejerce por parte de la misma Contraloría o de las OSIs, tenemos páginas o portales de transparencia actualizados, ¿ok? Tenemos gestiones que son un poco más transparentes a la población, que realizan actividades de participación ciudadana, es decir, se han dado cuenta lo importante que es llegar al ciudadano. Otro objetivo es el de proteger y conservar los recursos y los bienes del Estado. Tenemos que cuidarlos. ¿Por qué? Porque constantemente somos testigos de que las personas utilizan los bienes para uso propio, el de las camionetas que les di un ejemplo, que en realidad yo no sé cuándo va a terminar. Miren, hasta imprimir una hoja de algo personal en una entidad del Estado es también cometer un delito. Aunque ustedes no lo crean a menor escala, pero es un delito porque estás usando bienes del Estado para un fin propio, no para algo que te hayan encargado. Y lamentablemente esto se vuelve una costumbre, una muy mala costumbre, mejor dicho, ¿ok? Entonces no podemos vivir pensando de que todo nos tiene que dar el Estado. Y peor aún, si eres parte del Estado, no puedes aprovecharte de él. Cumplir con la normativa aplicable y promover la rendición de cuentas, que les decía que son espacios en donde nosotros podemos comunicarnos y estar en contacto con la población. Y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. Ujú. Esto más que nada está orientado ¿a qué? A que el ciudadano se sienta cómodo, ¿no? Que realmente empiece a confiar un poquito en lo que su entidad está haciendo por él. Roles y obligaciones del control interno. Tenemos en este caso entidades que van a participar y funciones que cumplen. Miren, por ejemplo, la Contraloría General de la República, ¿qué va a encargarse de hacer? Dictar normas normativas de control interno a las entidades del Estado. Es decir, se va a encargar de la parte normativa en la cual te la va a dar a conocer y te va a decir, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que tú tienes que cumplir. Las entidades públicas, en las cuales muchos de nosotros tal vez trabajamos, ¿ok? Que son los titulares, los funcionarios, los servidores, que tienen que implementar este sistema de control interno. Y también tenemos, por parte del Sistema Nacional de Control, a la Contraloría, a la OSI y a las sociedades de auditoría, que van a evaluar el control interno en las entidades del Estado. Muchas veces decimos, no, pero ¿por qué tanto control? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué me presionan tanto? No me dejan avanzar. Miren, si ustedes me preguntan particularmente, yo sí estoy conforme con la función que viene asumiendo ahora la Contraloría y las OSIs, pero lo que sí considero importante también es de que los plazos son a veces un poco cortos. ¿Por qué? Porque tenemos bastante carga laboral. Y a veces no los cumplimos, entonces podríamos considerarnos omisos y esto podría ser una causal de sanción.
Aproximadamente hace más de un año, un poco más de un año, a mí me contrataron, por ejemplo, bueno, por parte de la Contraloría salió una convocatoria para lo que eran servicios de justamente hacer informes de control en diferentes entidades a nivel local. Y en este caso, nosotros, bueno, particularmente me tocó realizar informes legales de una institución que había ejecutado dos proyectos que no habían, uno sí había terminado todo normal, incluso ya se había transferido y todo, ya a la población, bueno, a los beneficiarios, y el otro proyecto había quedado como que paralizado totalmente y no se sabía cuándo se iba a reiniciar su ejecución. Entonces, nosotros aquí vamos a determinar que existen tipos incluso de responsabilidades, ¿ah? Cuando se inicia en este caso un informe de control, no solamente nosotros vamos a ver la parte de, uy, el administrado, perdón, uy, el trabajador hizo mal su trabajo y hay que sancionarlo, sino que nosotros vamos a tener que evaluar las responsabilidades en todos los ámbitos, administrativo, civil y penal. Administrativo, porque si tú tenías un reglamento, ¿por qué no cumpliste con tus funciones? El civil, porque has generado un gasto a la entidad. Y el penal, porque lógicamente está incurso en uno de los delitos, ¿no? En contra de los funcionarios públicos. Entonces, de alguna manera, lo que se busca a través de estos servicios, por ejemplo, es de que tú realices una evaluación completa. En el caso de los proyectos que son por contrata, desde la convocatoria del proceso, ¿ok? Y hasta antes de eso. Y en el caso de los que son directas, desde la elaboración del expediente técnico. Entonces, si es que el problema viene de la elaboración del expediente técnico, yo ya sé que ese problema lo va a arrastrar durante toda la ejecución y tal vez por eso sea que ni siquiera lo puede transferir. Y es lo que ocurre muchas veces. Yo los invito a que ustedes dentro de la entidad que forman parte pregunten cuántos proyectos de inversión han ejecutado en el año 2020 y cuántos de estos proyectos están liquidados. Entonces, si no están liquidados y cerrados, es como que siguieran pendientes y siguen siendo una carga para la entidad. ¿Cuáles son los otros aspectos que ofrecen o que afectan, perdón, el control interno? La labor del órgano institucional, los de la OSI, puede ser implementado por un tercero. Su implementación implica un trabajo adicional y distinta a la labor institucional. Es una tendencia temporal en el mundo de la administración y asegura de manera absoluta que no habrán problemas, ¿ok? También nosotros vamos a relacionar justamente a la política nacional que tenemos de modernización de la gestión pública y control interno, señalando que el control interno, permítame poner el mouse un poquito. Ay, uy, no quiere. Y ahora sí. Que el control interno es una herramienta de gestión y es un aliado en el proceso de modernización. Nosotros, a través de la modernización, queremos generar un proceso de transformación más compatible en los nuevos roles de todos los niveles del gobierno. ¿Cuáles son los beneficios del sistema de control interno? Lograr objetivos y metas, promover el desarrollo organizacional, fomentar la práctica de valores, asegurar el cumplimiento normativo, promover la rendición de cuentas, proteger los recursos, contar con información confiable, lograr eficiencia y transparencia, reducir riesgos de corrupción y generar cultura de prevención. Que en realidad hace rato los hemos mencionado, ¿no? También, y que si nos damos cuenta, todos y nuevamente consideran el tema de que tenemos que cumplir con las normas. ¿Ok? Con los reglamentos. En este caso, con el sistema de control interno, lo que buscamos es un autocontrol, una autorregulación y una autogestión. Es decir, de que nosotros que estamos dentro de estas entidades seamos parte y responsables de todos los hechos que conlleven. Si a mí me dicen de que hay algo que no está funcionando bien, que yo tengo que implementarlo, pues lo hago. Caso contrario, puedo ser sancionado. El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que se realiza en la entidad sujeta a control, con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones que se efectúen de manera correcta y eficiente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior, que ya vamos a ver de qué se trata cada una de esas etapas. El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que les son inherentes en el marco del modelo de organización e instrumentos de gestión. El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor en función al cumplimiento de las disposiciones establecidas. ¿Ok? Permítame poner el vibrador un ratito. Listo. Y nosotros, si nosotros hablamos también de control interno, nos podríamos preguntar, ¿y qué pasa con el control externo? ¿No? ¿Qué es el control externo? O en este caso, ¿a quién va a involucrar este control externo? Se entiende por control externo al conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos
técnicos que compete aplicar a la Contraloría General u a otro sistema del órgano por encargo de la designación de esta con el objetivo de supervisar, vigilar, verificar la gestión, la captación y los recursos y los bienes del Estado, y se realiza fundamentalmente mediante acciones de control con carácter selectivo y posterior. En concordancia de sus roles de supervisión y vigilancia, el control externo puede ser preventivo o simultáneo. En realidad, yo les he mencionado, la intención no es únicamente sancionar, la intención es que nosotros realmente podamos prevenir poder cometer un delito, una falta o un perjuicio a la entidad, y sobre todo a la sociedad. Miren, el control externo va a trabajar de manera articulada porque de alguna manera va a buscar también, si es que es necesario, tal vez sancionar, ¿ya? A la persona que ha hecho mal su labor, pero utilizando otros recursos. Por ejemplo, tenemos a las Procuradurías Generales, al Poder Judicial y al Ministerio Público, que van a actuar ¿cuándo? Cuando efectivamente se verifique que hay un delito cometido. Tenemos a los gobiernos regionales y locales, que eso forman parte de las entidades que van a estar sujetas a este control. Tenemos a la Defensoría del Pueblo, que también tiene un carácter preventivo, ¿verdad? Y a diferencia de la Contraloría, ellos no tienen poder sancionador. Al Congreso de la República, quien es el que nos va a emitir las leyes, a los medios de comunicación, al sector privado que podría estar involucrado y definitivamente pues a la sociedad civil. Este control externo, ya les he dicho, miren, trabaja de manera articulada, por eso es que están las flechitas. Todos podemos estar en ese círculo y vamos a ser afectados, como también podríamos ser beneficiados si efectivamente se realiza una buena labor por parte de las gestiones. El control gubernamental se divide en control interno y control externo, ¿sí o no? Antes de entrar al control gubernamental. El control interno es responsabilidad de la propia administración y constituye un sistema que garantiza razonablemente la consecución de las metas y objetivos de la entidad, gestionando, identificando, evaluando y mitigando apropiadamente los riesgos de información, de cumplimiento y operacionales en la organización pública. Es, en esencia, un instrumento de gestión fundamental para administrar bien, ¿ok? En el más amplio sentido de la palabra, un organismo estatal constituye, por tanto, la primera línea de defensa contra la inconducta funcional y la corrupción. Por su parte, el control externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos que competen aplicar a la Contraloría General de la República u otro órgano del Sistema Nacional de Control por encargo de designación de esta con el objetivo de supervisar, verificar, vigilar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. Resumen, tenemos dos tipos de control gubernamental, el interno y el externo. El interno es realizado por la entidad sujeta a control, diseña, pacta sus procedimientos, es dependiente, actúa de forma continua. Y el control externo es realizado por un ente externo, sin que exista subordinación, utiliza normas técnicas y estándares, es independiente, actúa de forma intermitente, y ambas comparten de que son previos, simultáneos y posteriores. ¿Ok? Bien, no sé si es que hasta ahí hay alguna pregunta o duda. Miren, si es que alguien por ahí, no sé, tiene miedo o se avergüenza de activar su audio, no se preocupen, con toda confianza pueden escribir en el chat también las preguntas y yo cada cierto tiempo lo estoy abriendo, ¿ok? Para poder verificar si es que hay alguna duda, no se preocupen. Vamos a hablar justamente sobre este famoso control interno, que se da ¿dónde? Dentro de las entidades públicas, ¿ok? La foto es simplemente referencial. Las normas de control interno constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de la actividad administrativa o operativa de las entidades, incluidas las relativas a gestión financiera, a logística, a gestión de personal, a la gestión de obras, a los sistemas de información y de valores éticos, entre otros. Se dictan únicamente con el propósito de promover una administración adecuada de los recursos públicos en las entidades del Estado. La Contraloría, si bien es cierto, se va a enfocar sí o sí en entidades públicas. ¿Por qué? Porque ellas son las que reciben presupuesto del Estado y son las que tienen que cumplir con toda la normativa. ¿Ok? El uso de los recursos se tiene que dar en todos los niveles,
No es que, ya, porque es la gerencia municipal, no tiene que respetar, no. Todos los niveles de una entidad van a tener que cumplir con las normas que la ley señala. Nosotros hemos tenido todo un sinfín de normas y es bueno, ¿ya? Porque ¿saben qué? Eso quiere decir que constantemente el sistema se está actualizando. Hablo de legal, ¿no? Y nos permite que ir mejorando muchos puntos. Por ejemplo, en el año 2006, mediante la ley 28716, se crea la ley de control interno en las entidades públicas. Luego, el mismo año, pero el 3 de noviembre, se crean las normas de control interno mediante una resolución de la Contraloría, que es la 320-2016. Miren cuántos años pasan, aproximadamente 12 años, ¿sí? Soy mal en los números. El 6 de diciembre se crea la ley 30879 que habla sobre la 122ª disposición complementaria de la ley del presupuesto público del 2019. ¿Y qué nos dice esta norma? Le da, en este caso, a la Contraloría recursos para que pueda cumplir con su función. En el año 2019 se da la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado mediante la Directiva 06-2019-SG. Luego, en el mismo año, pero en diciembre, el 20, se crea la Directiva 11-2019, ¿ok? Que permite implementar el sistema de control interno en otras entidades como son el BCR, Petroperú, SBS, FONAFE y empresas bajo la supervisión de ambas, que sorprendentemente son también entidades que no están sujetas a procedimientos administrativos disciplinarios, ¿ya? Y luego en el año 2021 tenemos la modificación de la directiva. Y en realidad constantemente la Contraloría viene tratando de sacar normas, como les decía, con la finalidad de ¿qué? De implementar de una mejor manera todo lo que corresponde al control, ¿ya? La labor no es fácil, definitivamente, pero yo considero que sí están avanzando de manera correcta. Miren, aquí les voy a hablar sobre tres bloques. En primer lugar, la ley de control interno, que lo que va a buscar a través de su norma es un ambiente de control, poder evaluar riesgos, tener actividades de control gerencial, sistemas de información y comunicación, actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados, compromisos y mejoramiento, lógicamente a través de una supervisión. Tenemos las normas de control interno, en este caso, que buscan también un ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, información y comunicación y una supervisión. Y tenemos el modelo COSO 2013, que habla también de un ambiente de control, de evaluación de riesgos de control, de actividades de control y de información y comunicación y también de la supervisión. La Contraloría constantemente trata de poder actualizar sus normas. Es más, yo al finalizar justo les voy a mostrar tres proyectos de ley muy interesantes que la Contraloría ha presentado, ¿no? Constantemente lo hace, sí. Miren, incluso el año pasado, en diciembre creo, ellos fueron los que presentaron la modificación esta de las obras por administración directa, ¿no? Porque nosotros tenemos la normativa que es del año 88, creo, ¿no? La 195, imagínense. Entonces, salió esta normativa y se supone que su vigencia era a partir de ahora, pero, bueno, a partir del mes de abril, pero bueno, la han ampliado y la han modificado mediante una fe de ratas y han dicho que la vigencia es a partir del 1 de junio. Pero de alguna forma, estas normativas sí nos permiten a nosotros tener una mejor gestión porque está basada en lineamientos. ¿Cuáles son los objetivos de las normas de control interno? Las normas de control interno tienen como objetivo poder propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control y mejorar la gestión pública en relación a la protección del patrimonio y a los objetivos y metas institucionales. En este contexto, los objetivos de las normas de control son servir de marco de referencia de material de control interno para la emisión de respectiva normativa institucional, así como la regulación de los procedimientos administrativos y operativos de la misma. Orientar a la formulación de normas específicas para el funcionamiento de los procesos de gestión e información gerencial de las entidades y orientar y unificar la aplicación del control interno en las entidades. Ámbito de aplicación de este control interno. Las normas de control interno se aplican a todas las entidades comprendidas en el ámbito de la competencia del Sistema Nacional de Control, bajo supervisión de los titulares de las entidades y los jefes responsables de la administración gubernamental o funcionarios que hagan sus veces. Y es que en realidad estas normas de control van a regir para todas las entidades que reciban presupuesto del Estado, ¿ok? Porque es lo que vamos a controlar. Las normas de la Contraloría, en este caso, tienen características, ¿ya? ¿Cuáles son estas características? La primera es que son concordantes.
Respecto al marco legal vigentes, directivas y normas emitidas por sistemas administrativos, así como con otras disposiciones relacionadas con el control interno. No vamos a hablar de que las normas van a ir en contra de otras. Por el contrario, lo que se busca es que se trabajen de manera articulada. Compatibles. Con los principios del control interno, principios de administración y normas de auditoría gubernamental emitidas por la Contraloría General de la República. Normas sencillas y claras. Para mí sí lo son, en realidad. En su redacción y en la explicación sobre asuntos específicos. ¿Qué les falta? Tal vez un poco, ¿saben qué? El tema de contar con canales para poder capacitar, porque muchas veces hay dudas en algunas normas y no siempre podemos absolverlas. Un ejemplo, esta norma que yo les decía hace un momento de que se va a aplicar para las obras de administración directa, hay muchas dudas al respecto. Y el único ente autorizado para poder capacitar es la Escuela Nacional de Control, que solamente saca una charla una vez al mes y no es suficiente para poder no manejarse a nivel nacional, imagínense. Aparte que considero que a veces el monto es elevado, entonces tenemos que pensar en que las entidades públicas no cuentan con recursos y se supone que si estas normas son dirigidas a ellos deberían de ser de manera gratuita, porque si no, si la entidad no la puede cubrir, quien lo tiene que cubrir es el interesado, que en este caso sería el servidor o el funcionario público, y tampoco, pues, ¿no? Esto si somos dependientes del Estado, si es una norma que va a ser para mejorar, podrían realizar tal vez capacitaciones gratuitas. Flexibles porque permiten una adecuación institucional y actualización periódica según los avances de la modernización de la administración gubernamental. Aquí vamos a ver un poquito sobre en este caso, cuáles serían las principales funciones que tiene, ¿ok? Que son, en primer lugar, a ver, permítame que mueva porque no puedo leer, promover la eficiencia, eficacia, transparencia en la economía y las operaciones de la entidad, así como la calidad de servicios que presta. Cuidar, resguardar los recursos y los bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como en general en contra de todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos. Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. Promover el cumplimiento de los funcionarios y servidores públicos de rendir cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo o por misión o objetivo encargado y aceptado. ¿Okay? Y aquí también vamos a ver de que de alguna forma este control gubernamental se va a regular por las 3A, ¿no? Igual que hace rato que están dentro del sistema. Autocontrol, autorregulación y autogestión. ¿Buscando qué? Yo como funcionario público, como servidor público, ya tengo que controlarme mi trabajo y yo tengo que darme cuenta si realmente estoy siendo deficiente o tengo algún tipo de desviación de la norma. No la estoy cumpliendo correctamente. Autorregulación, ¿por qué? Porque tiene cada institución la capacidad de poder desarrollar disposiciones, métodos, procedimientos que le permitan cautelar y realizar y asegurar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados de los procesos, actividades y operaciones. Y yo considero que tal vez es por este principio de que muchas veces la Contraloría cuando, por ejemplo, te levanta alguna situación adversa, ya, o tiene algún tipo de informe de control más adelante, o un control o luego de haber determinado que es necesario un control posterior, te indica como recomendación de que la entidad, en este caso, adopte, ¿no?, la creación de ciertos lineamientos respecto al tema que estás tratando. Muchas gestiones piensan de que esto no es bueno porque mientras que más normas nosotros tengamos, a veces como que nos estamos encajonando más, ¿ya? Pero es bueno también tener lineamientos o una base. Particularmente yo pienso que las normas que se emiten por parte de la Contraloría sí son claras y algunas de ellas tienen una especie de manual que yo creo que puedes tú analizar punto por punto, ¿ya? Pero de todas maneras, pues también a veces está abierta a muchas cosas, como que hay vacíos, como hay que puntos que no se señalan, como hay que puntos que se duplican, entonces ahí es donde viene un poco la confusión. La autogestión referida a la competencia de que cada entidad debe conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo. Pero esto no le da la potestad de que pueda tomar acciones que vayan en contra de los bienes de este.
¿no es cierto? Ah, ya, yo tengo autonomía administrativa, política y económica. Puedo hacer lo que yo quiera. Un momentito, no. La ley no dice eso. La ley dice que sí está bien, yo te doy a ti autonomía administrativa para que tú propiamente te estructures como entidad, te organices como entidad. Yo te doy en este caso autonomía económica porque tú vas a tomar las decisiones sobre el dinero que se te brinde. Yo te doy autonomía política porque te voy a dejar participar en muchas actividades y lo vas a hacer a través de las personas que son las correctas, que en este caso sería el titular de la entidad y bueno, con quien vaya acompañado. Pero eso no quiere decir que porque tú tienes estas autonomías, simplemente no vas a cumplir con lo que la ley señala. Entonces, no nos vayamos al otro extremo porque es donde básicamente entramos en error. En este caso, la organización sistemática del control interno se diseña y establece institucionalmente, teniendo en cuenta responsabilidades de dirección, de administración y de supervisión de sus componentes funcionales, para lo cual en su estructura se preverán niveles de control estratégico, operativo y de evaluación. La estructura del control interno en todas las entidades del Estado se organiza en base a 5 componentes. Escuchemos, ¿cuáles son? Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, información y comunicación y supervisión que agrupa las actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados y compromisos del mejoramiento. Básicamente, en este caso, las entidades que ejercen el control interno deben de cumplir con estos 5 puntos relacionados a ir hacia un buen camino, que es el de ejecutar correctamente las acciones para lo cual yo he sido contratado y el Estado me paga por eso, ¿no? Miren, esto yo lo he sacado de la misma normativa, por eso el formato, ¿ya? Pero yo creo que aquí está clara la relación de ejes, componentes y principios del sistema de control interno. De alguna manera, aquí la Contraloría lo que va a hacer es poder ubicar si realmente tu entidad está cumpliendo con lo que la norma señala. Miren, nosotros tenemos un eje que es el relacionado a cultura organizacional. Dentro de este eje hay 2 componentes, ambiente de control e información y comunicación. Dentro de lo que corresponde al ambiente de control tiene principios y lo que corresponde a información y comunicación también cuenta con principios. ¿Cuáles son los principios del ambiente de control? Primero, la entidad demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. ¿Estamos demostrando a través de un buen comportamiento? Claro que sí. El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control demuestra independencia de la alta dirección y ejerce la supervisión del desempeño del citado sistema. La alta dirección establece las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos. La entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener profesionales competentes en alineación con los objetivos institucionales. La entidad define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la consecución de los objetivos. Me está dando a mí funciones, de acuerdo a los puntos anteriores, ¿verdad? Para que yo cumpla con cada uno de ellos. Siempre habla de la entidad. Ahora, ¿quién va a ser el responsable de poder implementar todo eso? El titular de la entidad. ¿Esta función es delegable? Sí, en algunos puntos es delegable, ya, en este caso al que le sigue, que sería el gerente municipal o el gerente general regional, pero que tiene que cumplir con cada uno de estos puntos, ¿ok? Dentro del marco legal, yo no me estoy yendo más allá. Y respecto a información y comunicación, la entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para poder apoyar, en este caso, el funcionamiento del control interno. La entidad comunica la información internamente, incluidos los objetivos y las responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema de control institucional. La entidad se comunica con las partes interesadas externas sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno. ¿Ok? Al otro eje, que es gestión de riesgos, tenemos ahí 2 componentes, evaluación de riesgos y actividades de control. Dentro de la evaluación de los riesgos, ¿qué tenemos que hacer? La entidad debe definir los objetivos suficiente claridad para permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados. La entidad identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles y los analiza como base sobre el cual determina cómo se deben de gestionar. La entidad considera la probabilidad de fraude al evaluar riesgos para la consecución de objetivos. La entidad identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente el sistema de control interno. Ahorita les explico cómo vamos a poder aplicar cada uno de estos puntos.
En el componente de actividades de control tenemos la entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyan a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de sus objetivos. La entidad define y desarrolla las actividades, en este caso de control, a través de políticas que establecen las líneas generales del control interno y procedimiento que llevan dichas políticas a la práctica. Y en lo que corresponde al eje de supervisión, componente de supervisión, la entidad selecciona y desarrolla y realiza actividades, evaluaciones continuas, dependientes para poder determinar si los componentes del sistema están presentes en funcionamiento, y la entidad evalúa y comunica las deficiencias del control interno de forma oportuna a las partes responsables para aplicar las medidas de remediación y de control, incluyendo la alta dirección. Tiene una labor, mejor dicho, la entidad bastante ardua, sí. Pero ¿qué va a lograr? Que cuando nosotros implementemos este sistema de control, definitivamente los resultados que van a tener van a ser el poder mejorar la calidad de servicio que se pueda brindar, ¿ok? En este caso. Además de eso, tenemos que considerar de que va a ser necesario que la entidad empiece a trabajar, por ejemplo, a través de reuniones de coordinación, a través de actas que se puedan celebrar, dejando evidencia de que tú, como entidad, estás haciendo lo posible por cumplir cada uno de los puntos. ¿Vas a poder identificar estos puntos? Claro que sí, de acuerdo a la problemática que se te presente, pero ojo, no solamente es llenar un acta de puros problemas, sino también, aparte de eso, soluciones que se van a lograr ¿cómo? ¿Qué nos pide la Contraloría? Compromiso. Entonces, ¿pueden ir acompañados de actas de compromiso? Claro que sí. Particularmente, yo en el caso de hitos de control, a veces acompaño mis informes técnicos, ya del avance que tenemos, con actas de compromiso. Entonces, ahí nosotros mismos nos estamos autorregulando, porque si yo firmo un acta de compromiso, lo que estoy haciendo es, ya, perfecto, voy a darle solución, me pongo un plazo, estoy cumpliendo y en este caso informo a la entidad de las acciones que estoy adoptando. ¿Ok? Entonces, ¿estamos trabajando en línea? Claro que sí. Pero si yo no presento informes, si yo no considero el tema de actas de compromiso, si yo simplemente digo, bueno, algún día lo haré, ¿qué es lo que va a entender la entidad de mi parte? Hay desinterés total. O la persona simplemente no quiere cumplir, en este caso, con lo que los informes dicen. Continuamos, por favor. Miren, así es como más o menos va a trabajar la implementación del sistema de control según los ejes y los pasos que hemos hablado hace rato, y los componentes y los objetivos que teníamos por cada uno de los puntos. En el paso 1, ¿va a ser necesario que tengamos un diagnóstico? Sí. En el paso 2, elaborar el plan de acción, es decir, plan de acción anual, ojo. ¿Cómo es que durante todo este año yo voy a trabajar los pasos que voy a seguir para lograr implementar mi sistema? Respecto al eje de riesgos, voy a tener que priorizar los productos, evaluar los riesgos y también presentar un plan anual. Estos planes anuales sí van a lograr que yo a través del eje de supervisión pueda elaborar un diagnóstico de la ejecución de este plan y pueda evaluar anualmente la implementación del sistema de control interno. ¿Ok? Yo les mencionaba y les decía, esto apareció en el año 2019 y tuvo un gran avance, ¿ok? Pero a raíz de la pandemia, como que se detuvo un poco y ahora estamos tratando de retomarlo. ¿Es necesario que las entidades elaboren diagnósticos? Claro que sí. La única forma en este caso de que tú vas a poder verificar si tienes o no un problema va a ser a través de un diagnóstico. Y hablamos de un diagnóstico, no solamente un informe, porque es lo que hace el doctor. El médico te evalúa, ¿no? Y de acuerdo a tus problemas, a tus faltas que tú tengas, va a elaborar un diagnóstico y te va a decir, ¿sabes qué? Ese es el tratamiento que tú debes de seguir para poder curarte. Lo mismo va a ocurrir en el sistema de control interno. Lo que la Contraloría te va a decir es, ¿tú tienes problemas? Sí. ¿Cuáles son? Ya los identifiqué. Ya, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo te estoy diciendo que aquí hay un problema. Mi diagnóstico es de que tienes una gestión deficiente, hay omisión de funciones, etcétera. Ok. Después de este diagnóstico, yo te voy a dar un tratamiento. Tu tratamiento va a ser tu plan de acción, ¿no? Y supuestamente también te voy a dar un seguimiento al plan de acción para que efectivamente logres curarte. ¿Ok? Si lo llevamos al tema de ejemplo. Además de eso, una vez que nosotros planteemos, en este caso, este plan anual con todos de acuerdo al diagnóstico que hemos elaborado, es donde va a entrar ya la entidad de la Contraloría y a través de sus medidas de control te va a evaluar de la siguiente manera. Ya, respecto al punto 1, tal vez te la dé por implementada. ¿Qué quiere decir?
que cuando ha cumplido la implementación de la medida de remediación o de control conforme al plan de acción anual. Es decir, tenías un problema, lo identificaste y lo solucionaste dentro del plazo señalado. No implementada, cuando no has cumplido con la implementación de la medida de remediación o control incluida en el plan de acción y la oportunidad para su ejecución o combinado. En proceso, cuando ha iniciado un proceso, en este caso, y no ha culminado la implementación de la medida de remediación o control incluida en el plan de acción. Pendiente, cuando aún no ha iniciado la implementación de la medida de remediación o control incluida en el plan de acción anual. No aplicable, cuando la medida de remediación o control incluida en el plan de acción no puede ser ejecutada por factores no atribuibles a la entidad, debidamente sustentados que imposibilitan su implementación. Y desestimada, cuando la entidad decide no adoptar la medida de remediación o control incluida en el plan de acción asumiendo las consecuencias de dicha decisión. Entonces, lógicamente, lo que se va a lograr es que todas lleguen al punto de implementadas, ¿no? En el proceso podemos estar fallando, pero tenemos que levantar siempre las observaciones. Eso es importante. Una vez que nosotros ya hemos hablado justamente del control interno, del control gubernamental, entonces, ¿qué relación tiene el Sistema Nacional de Control con la Contraloría General de la República? Miren, en realidad el Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, métodos, procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y a desarrollar el ejercicio de control gubernamental de forma descentralizada. ¿Ok? Ay, perdón. Su actuación comprende... Ay, ¿qué pasa? Discúlpenme. Su actuación comprende todas las actividades y acciones en el campo administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza al personal que presta servicios en ella independientemente del régimen que las regule. El sistema de control está conformado por la Contraloría como ente rector, con todas las unidades orgánicas responsables de esta función y las sociedades de autoría externas independientes cuando estas son designadas por la Contraloría y contratadas durante un periodo determinado, ¿ok? Para que cumplan justamente con sus funciones. ¿Cuáles son las atribuciones del sistema de control? Que pueden afectar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado. Que pueden formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos. Que pueden impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública. Que pueden propugnar la capacitación permanente de los funcionarios y servidores públicos en materias de administración y control gubernamental. Que pueden exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos en las funciones que desempeñan, identificando el tipo de responsabilidad incurrida, sea administrativa, funcional, civil o penal. Emitir como resultado las acciones de control efectuadas y los informes respectivos con el debido sustento técnico y legal. Esas son las atribuciones del control, del sistema de control. ¿Cuál es la naturaleza de la acción de control? La acción de control es la herramienta esencial en el sistema. ¿Por qué? Porque mediante esta herramienta nosotros vamos a poder efectuar las funciones, pues la misión de la Contraloría, verificar, evaluar, ¿ok? No solamente de manera objetiva, sino también sistemática, los actos y resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales. ¿Ok? ¿Quién va a ser el órgano rector de este sistema? Lógicamente, la Contraloría General de la República, que según su ley de creación es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, está dotado de autonomía administrativa, funcional, económica, financiera. Tiene por misión, ¿qué cosa? Dirigir, supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades. Promoción de valores, responsabilidad de funcionarios, servidores públicos, así como contribuir con los poderes del Estado en la toma de decisiones y la ciudadanía para su adecuada participación en el control social. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿Quiénes van a estar de alguna manera sujetos a este sistema de control? El gobierno central, sus entidades y órganos bajo cualquier denominación que formen parte del Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público, los organismos autónomos, los organismos reguladores de los servicios públicos, las empresas del Estado y las entidades privadas, en este caso, pero entidades no gubernamentales y relacionadas exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administren fondos públicos. ¿Ok? De alguna forma, en resumen, todos los que, lo que reciben presupuesto público, sí o sí.
Respecto a la parte de responsabilidad y sanciones, las acciones de control que se realicen van a efectuar que los órganos del sistema no serán concluidas sin que se otorgue al personal responsable comprendido en ellas la oportunidad de conocer y hacer sus comentarios, aclaraciones sobre hallazgos en que estuvieran incursos, salvo en casos justificados señalados en las normas reglamentarias. Además de la responsabilidad que se identifique que son función civil, penal o funcional y administrativa. ¿No? Es decir, que se les inicie en este caso un proceso administrativo sancionador, ¿no? Por las diferentes causales que en este caso hayan tenido, ¿no? Y las faltas que hayan cometido en contra de la entidad. Pero no vamos a dejar de lado de que si has causado un perjuicio o has cometido un delito, también tienes que ser sancionado, ¿ok? Este control gubernamental que ejerce, en este caso la Contraloría, va a consistir en cumplir su misión, vigilar, supervisar y verificar que los actos y resultados de la gestión pública en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía para el uso de los recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de las normas legales y los lineamientos políticos y planes de acción, puedan evaluar los sistemas de administración, gerencia y control con fin de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. Ya hemos hablado de los tipos de control que se dan. Dentro de este control gubernamental, vamos a poder desarrollarnos lógicamente a través de principios. Principios que están establecidos, ojo, en la misma ley, ¿ya? No los hemos inventado. En este caso estamos hablando de casi, a ver, son 4, 14, creo que 17 principios, o tal vez me equivoco. Y vamos a ver un poquito de qué se trata, ¿ok? ¿Cómo ejercemos un buen control gubernamental? A través de la universalidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene la potestad de controlar todas las actividades de la entidad y los funcionarios, y a todos los funcionarios. Segundo principio, carácter integral. Evaluar de manera cabal y completa procesos y operaciones. Es decir, yo lo que voy a buscar es no solamente voy a enfocarme en una parte, que es presupuesto, sino también en lo que corresponde a la parte funcional. Autonomía funcional, organizarse y ejercer funciones con independencia técnica. ¿Ok? Carácter permanente define la naturaleza continua y perdurable del control. No es que yo te ejerza un control hoy día y de ahí me olvide y me voy, no, sino que hay un constante seguimiento, si nos damos cuenta. Carácter técnico y especializado. Opera bajo exigencias en calidad, consistencia y razonabilidad en función a la entidad. Y tengamos en consideración que hoy en día el personal que cuenta la Contraloría es especializado en este tema. Legalidad, sujeción a normativa constitucional, legal y reglamentaria aplicable a su actuación. El debido proceso de control, que en este caso es la observancia de derechos de entidades y personas, reglas y requisitos establecidos. La eficiencia, eficacia y economía, a través de ellos el proceso de control logra objetivos con calidad y óptima utilización de recursos. Oportunidad, acciones de control en el momento y circunstancias debidas y pertinentes. Objetividad, acciones de control con imparcial evaluación de fundamentos de hecho y de derecho con subjetividades. Materialidad, actuar sobre operaciones de mayor significancia económica o relevancia en la entidad. Carácter selectivo, se ejercen en entidades, órganos o actividades críticas con mayor o menor riesgo. Presunción de licitud, salvo prueba en contrario, los funcionarios que han actuado con arreglo a la ley y normas administrativas que se va a tener que verificar. Acceso a la información. La potestad de requerir, conocer y examinar toda la información y documentación, aunque sea secreta. Porque en este caso nosotros no vamos a poder considerar información secreta de ningún tipo si tiene algún tipo de dependencia económica del Estado. La reserva, que durante la ejecución de control no se debe revelar la información que pueda causar daño a entidad o personas. Lógicamente, por eso es que cuando se realizan estas acciones de control únicamente se les da a conocer a los involucrados. Continuidad de actividades o funcionamiento de la entidad al efectuar la acción de control. Publicidad, difusión oportuna de los resultados de acción de control, ¿no? En este caso no solamente publicamos los hitos o situaciones adversas que se puedan dar, sino también los resultados que se han obtenido. La participación ciudadana, que es la contribución de la ciudadanía del control gubernamental, y es más, yo considero que a través de la función pública que hacemos de tal vez de transparentar, estamos ya cumpliendo con esta participación ciudadana, y la flexibilidad, que es otorgar prioridad al logro de metas respecto a los formalismos que no resulten relevantes. Pero aquí yo quisiera que nosotros nos tengamos que enfocar en algo. Si bien es cierto, la Contraloría muchas veces a través del control que ejerce, nos va a poner a nosotros metas que son altas o que no vamos a poder cumplir, seamos sinceros e informemos.
Inclusive, y esto se los digo por qué, particularmente en la entidad de la cual soy parte, me vienen mucho lo que son requerimientos de reformulación de expedientes por ciertas situaciones adversas que se están dando, o mejor dicho, que se podrían dar cuando entren en etapa de ejecución, ¿ya? Y el tema de la reformulación incluye también un tema de presupuesto, porque lógicamente para poder reformular ese expediente, yo requiero de contratar personal para que lo haga, ¿ok? Porque si yo estoy utilizando personal de otras metas para que resuelvan esto, estoy haciendo pues un mal uso de los recursos del Estado. No podría, ¿no? Entonces tenemos que organizarnos y realizar todo el trámite paso a paso. Miren, según también la página de la Contraloría, esta es una estadística de la cobertura que ha tenido el control gubernamental al año 2023, que es el año pasado, por cada nivel de gobierno. En lo que respecta al gobierno nacional, hay un total de 363 entidades coberturadas, que equivale a un 40, perdón, hay un total de entidades de 734 y coberturadas un 49%. Tenemos lo que son gobiernos regionales 655 entidades y hemos coberturado 377, o sea, coberturado. Y en lo que corresponde a gobiernos locales tenemos un total de 2.372 y lo que se ha coberturado es un 68%, ¿ok? Entonces los resultados podrían variar en que en realidad nosotros, de acuerdo a sus estadísticas, bueno, nosotros no, sino que hablo de la Contraloría, ha tenido un 63% de entidades coberturadas, ¿ok? Y eso es un resultado positivo porque quiere decir que estamos más de la mitad siendo pues de alguna manera controlados o supervisados de manera correcta. ¿Cuáles son los principales resultados del control gubernamental? El año pasado, la Contraloría presentó cuáles habían sido de alguna manera sus principales logros, que los vamos a analizar más adelante. Tenemos, por ejemplo, la falta de control de la SUCAMEC sobre la utilización de 70 armas de fuego. Tenemos la responsabilidad de 26 directivos y funcionarios del Fondo Mi Vivienda que beneficiaron a una empresa de manera incorrecta, lógicamente. Tenemos a exfuncionarios de Sedapal que fueron favorecidos con indemnizaciones irregulares. Y aquí tenemos en consideración que estamos haciendo uso de recursos del Estado, ¿ok? Tenemos que vehículos inoperativos y equipos deteriorados ponen en riesgo bomberos voluntarios de atención de emergencias. Imagínense, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la caída de rocas en vía en Pasamayito pone en peligro a transeúntes y vehículos. Tenemos que el retraso en el diseño del terminal de pasajeros del proyecto del aeropuerto de Chinchero en Cusco podría postergar su culminación. Tenemos además el riesgo de publicidad, de duplicidad de pagos y trabajos no ejecutados en rehabilitación de puentes por casi 68 millones. Alertan a Petroperú sobre riesgos en oleoducto norperuano, tramo 2, que podrían ocasionar contingencias ambientales. Miren, estos principales rubros en los cuales hemos podido observar que ha habido un buen control gubernamental, ¿qué nos permite? Que nosotros, al observar esta problemática, tengamos en consideración que vamos a tener un problema para culminar esa obra, ¿ok? Entonces, o en este caso, para culminar esa acción. Tenemos que tomar la parte preventiva aquí. Entonces, si yo ya sé que esto va a generar un retraso, ¿qué es lo que está pasando? Voy a irme más allá. ¿Cuál es el error? O sea, ¿se está dando a nivel de ejecución? ¿Es un error tal vez que data del expediente? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Esto ya se ha determinado porque la Contraloría lo que hace es que te va a notificar el hito de control y si tú, bueno, ya sea la Contraloría a través de las comisiones o las mismas OSIs, ¿ya? Y tú vas a tratar de informar qué es lo que piensas hacer y qué plan de acción vas a cumplir de aquí a 3 meses, ¿no? Y lógicamente ellos van a ir constantemente revisando si cumpliste o no cumpliste, ¿ok? Porque esa es la función de ellos. Si tú cumples, efectivamente vamos a poder de alguna manera frenar el problema y tratar de resolverlo. Pero si tú no cumples, en este caso la responsabilidad o la omisión por parte del funcionario, del servidor público, de no cumplir con la advertencia que ya se le ha realizado, puede causar un perjuicio. Y ahí lógicamente va a haber sí o sí una responsabilidad. La ley 27785, ¿ok? Que es la Ley Nacional de Control de la Contraloría General de la República, clasifica los servicios de control en función del momento de su ejercicio, de la siguiente manera. Tenemos el servicio de control previo, que es el efectuado exclusivamente por la Contraloría con anterioridad a la ejecución de un acto u operación de una entidad. Es decir, yo te estoy diciendo, no hagas esto porque puede tener un mal resultado.
Además de eso, tenemos el servicio de control posterior, que es que realizado con el objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados por las entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales. Es decir, ya lo hiciste, te voy a hacer una acción de control posterior y voy a determinar si efectivamente hay o no problemas. Y luego tenemos el servicio de control simultáneo, que es realizado a las actividades de un proceso de curso en la gestión de la entidad, que es también llamado el control concurrente. Entonces, si nosotros vamos a poder observar, la participación de los órganos de control no solamente va a estar cuando ya ocurrió, ¿no? Como dicen, ¿no? Cuando ya el muertito está enterrado, no. La función de ellos viene desde un pre, donde ellos te indican, mira, todavía no has ejecutado, vamos con un ejemplo, todavía no has ejecutado una obra, pero yo ya me estoy dando cuenta que tus metrados están mal, de acuerdo a tu expediente técnico. Entonces, yo te pido que antes de que continúes, por favor, corrija esa parte. Ya, yo no le hice caso, o en este caso nunca me reportaron y yo estoy ejecutando la obra y te dice, ¿sabes qué? Mira, yo voy a aplicar el control concurrente en esta obra y te estoy diciendo de que esto está mal, tus metrados están mal y si tú lo sigues ejecutando de tal manera, esto va a causar un perjuicio económico a la entidad. Así que trata de corregirlo. Tampoco llegamos en esa etapa, entonces llegamos a la etapa en la cual el proyecto ya está ejecutado al 100%. O digamos que ya, no al 100%, sino al 80%. Y no se va a poder ejecutar el otro 20% porque errores vienen desde la parte de la elaboración. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, es importante la labor que ellos cumplen, porque si efectivamente yo no lo cumplí antes, lo podría hacer durante, ¿no? O después. Pero tengo que pensar en algo. Puede ser que los resultados que yo iba a tener si corregía antes no serían tan graves como los que van a ser cuando yo corrija después, porque no tengo manera de revertirlo. ¿Ok? Aquí podemos observar que antes es un control previo, que es la ejecución de los actos o operaciones. Durante tenemos al control simultáneo, ¿ok? Que es el desarrollo de actividades en curso, control concurrente. Y después tenemos al control posterior, que es la ejecución de los actos y de los resultados. Aquí estamos justamente tratando de señalarlos. En la parte del control previo, esta le corresponde a quién, a la Contraloría, que básicamente va a ser, por ejemplo, adicionales, supervisión de obras públicas, endeudamiento, adquisiciones de orden interno. En el control simultáneo vamos a revisar el control concurrente, la vista de control, la orientación de oficio u otras que se establezcan. Y en el control posterior vamos a ver, por ejemplo, ya cuando ya hicimos todo, una auditoría financiera, una auditoría de desempeño, una auditoría de cumplimiento, otros que se establezcan, servicios de control específicos a hechos con presunta irregularidad de acción de oficio posterior y otros que se restablezcan. Tenemos aquí algunas de las normas que nos van a permitir a nosotros participar en estas tres etapas. Control previo, simultáneo y posterior, ¿ok? Antes, durante, después. En la parte del control previo, tenemos que antes de ejecutar el gasto se genera un riesgo, ¿no? O sea, si tú no haces bien, puede pasar esto. En el control simultáneo, durante la ejecución del gasto, se da a conocer los riesgos y situaciones adversas, ¿ok? Que tienes que levantarlas a través del control concurrente. Y ya en una tercera etapa, pues ya después de la ejecución, simplemente los incumplimientos e identificación de responsabilidades. ¿Cuáles son los resultados que en este caso han logrado la Contraloría y que están relacionados con la participación ciudadana? El control concurrente, por ejemplo, al funcionario honesto le advierte y enseña al funcionario deshonesto, le advierte y enseña. En cambio, el funcionario deshonesto lamentablemente lo expone. Y lógicamente, cuando lo expone, también va a buscar sancionarlo. Vamos a ir un poquito al análisis justamente del trabajo que viene haciendo la Contraloría a través de sus controles. Miren, en esta noticia, bueno, no es una noticia, es una estadística que también le he sacado de la página de la Contraloría, dice que la Contraloría alerta demora de inicio de obras de 2 infraestructuras para la línea 2 del metro de Lima. Ellos han emitido un informe de control, que es el hito de control número 11050-2022, ¿ya? Han evaluado, en este caso, desde agosto hasta septiembre del 2022. Han emitido este hito de control el 29 de septiembre del 2022. La inversión, en este caso, de esta obra es de un total de 4 millones, más de 4 millones, ¿no? Más de 4 millones, en este caso 4.533.928.168.000 soles, ¿no? ¿Quiénes son las entidades supervisadas? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad de Transporte Urbano, la SATUS. ¿Cuáles son los principales hechos que han detectado? Infraestructura sin obras,
plazos de culminación vencidos, deficiencias en las construcciones, situaciones de obras sin supervisión o sin ejecución, incumplimiento de plazos. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué estoy reportando esto? Porque esta obra en su determinado momento va a tener que presentar un adicional o una ampliación de plazo, lo cual ya está afectando a la entidad. Ya está generando un mayor gasto a la entidad. Entonces, yo lo que voy a buscar a través de la Contraloría es que decirte, mira, no estás ejecutando bien y el resultado puede ser ¿cuál? Que me presentes un adicional o una ampliación de plazo. No puedo paralizar porque ya los plazos los tengo a la justa y esta obra es una obra bastante grande, entonces de alguna manera me va a causar un perjuicio. Si la entidad correctamente cumple con esto, podría evitar que este perjuicio se diera. Si no hace, lamentablemente, sí o sí va a ser sancionado los involucrados. Otro. Contraloría identifica responsabilidades penales y administrativas en adjudicación del puente Tarata. Esto lo hizo a través de un informe de control específico, el 01-2022, ¿ok? El periodo de evaluación fue de mayo a octubre del 2021. Emitió su informe el 9 de febrero del 2022, ¿no? Por el mismo periodo ha sido bastante grande para poder evaluarlo. ¿Quién es la entidad supervisada? Provías. La ubicación en la provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín. ¿Cuáles han sido sus principales hallazgos? Y miren lo que ellos señalan, ¿ah? Uno, que hay un beneficio irregular. ¿Por qué? Porque dice que el comité de selección benefició al postor ganador de la Buena Pro al postergar irregularmente la etapa de presentación de ofertas. El acta suscrita no fundamenta la decisión de postergación y tampoco existe el sustento válido en los documentos del expediente de contratación. Aquí estamos hablando ya no de ejecución, ¿no? Sino desde el momento en que se convocó el proceso. Segundo, incumple requisitos. ¿Por qué? Porque el postor ganador no cuenta con certificado de poder ser uno de los consorciados, requisito que era obligatorio para la presentación de obras. Tercero, un impedimento legal. ¿Por qué? Porque los miembros del comité de selección no advirtieron que las empresas que conformaban los consorcios que ocuparon el primer y segundo lugar tenían un impedimento legal al pertenecer al mismo grupo económico. Cuarto, accionistas en común. Representantes legales y gerentes generales de empresas tienen un vínculo de consanguinidad, son hermanos, y un accionista en común, además de tener similar giro de negocio, sin embargo, se permitió su participación en la presentación de ofertas y uno de ellos ganó. Imagínense. Experiencia mínima. La comisión auditora determinó que el postor ganador no cumplió con el requisito de experiencia mínima exigida en la especialidad de ejecución de obras similares en la etapa de calificación. De las 12 obras presentadas, se evidenció que 7 no califican como obras similares. Presuntos responsables, 3 funcionarios de Provías descentralizado que tienen presunta responsabilidad administrativa de entidad y administrativa de proceso administrativo sancionador. ¿Quiénes son estos 3 funcionarios? Los miembros del comité de selección. Entonces, ¿cómo es que cuando nosotros no cumplimos con la norma, podemos de alguna manera considerarnos parte del problema, parte de la falta, parte del delito? ¿Nos van a involucrar? Claro que sí. Lógicamente, este comité va a tener que presentar un descargo y todo lo demás, pero posiblemente por todo lo que ahí menciona, le va a tocar una sanción. Imagínense, en el caso de miembros del comité, puede ser hasta una inhabilitación. Riesgo de duplicidad de pagos y trabajos no ejecutados en rehabilitación de puente por casi 68 millones. Esto lo sacaron en los informes de hito de control 27, 31, 37 del año 2023. La entidad supervisada es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿ok? Rehabilitación de puentes Chilique, Quebrada Pilco, Siches, Gilili y sus accesos. Miren, aquí nos dice que hay una falta de disponibilidad física de terrenos para ejecutar trabajos y avances acumulados menores a los programados. Que también hay una rehabilitación de puentes, en este caso, ¿no? Que el presupuesto de los 3 puentes presenta recursos, topografía, estación, total y grupo electrógeno, pero que se duplican los costos en el directo y en los gastos generales. La rehabilitación de puentes Guañuda, Vado, Cedo, Huayco y Quichua y sus accesos, que el presupuesto de obra de los 3 puentes presenta recursos. Entonces, de alguna manera aquí, sí o sí van a sancionar a los involucrados. ¿Y por qué? Porque dense cuenta que los recursos que están siendo, en este caso, utilizados son sí o sí recursos del Estado. ¿Ok? Ay, perdón. Ahora, justo lo que les había mencionado, la parte que corresponde a proyectos de ley. Miren,
La Contraloría, como les decía, no solamente va a cumplir con su rol sancionador, ¿ya? Sino que también a manera de prevención, ella crea algunas o busca que se aprueben normas que van a beneficiar a la población. En este caso van a beneficiar a quienes, a los servidores públicos. Un ejemplo, existe un proyecto de ley, ¿ya? De fortalecimiento de capacidades de consejeros y regidores. Miren, esta ley precisa capacitación a cargo de la Contraloría General y regula su funcionamiento. Las entidades, perdón, las autoridades que muchas veces ingresan al poder, ¿ok? Que lógicamente van a ser responsables de ciertas gestiones, a veces desconocen un poco de los cargos. Y es que nosotros sabemos que para ser alcalde o regidor no existe ningún tipo de requisito. Si bien es cierto, algunos podrán por ahí tal vez revisar, pero la Contraloría considera necesario que estas personas que van a participar y van a cumplir un rol fiscalizador dentro de la gestión que han sido elegidos, tienen que tener conocimiento. ¿Y qué señala? Dice que la Contraloría General ampliará la capacitación dirigida también a quienes, a consejeros regionales, regidores municipales, para fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización, enfocándose en materias de administración pública y control gubernamental. De alguna manera tú le vas a dar las herramientas a esta persona para decirle, ¿sabes qué? Mira, estas son tus funciones y si no cumples también puedes ser sancionado. Segundo, se plantea modificar la ley orgánica de gobiernos regionales, ¿ok? Para precisar y delimitar el procedimiento para que los consejeros regionales realicen labores de fiscalización, considerando que tal como está la norma, se considera la conformación de comisiones investigadoras solo para labores de fiscalización de los regidores municipales. Asimismo, la norma actual permite la asignación de recursos para todas las labores de fiscalización del Consejo Regional, existiendo un trato diferenciado en el Consejo Municipal y el Consejo Regional, situación que impacta en el procedimiento establecido en la Contraloría para la presentación del balance semestral. Tercero, la Escuela Nacional de Control estará facultada para brindar y financiar programas de capacitación masivos, virtuales e híbridos a nivel nacional, dirigidos a consejeros y regidores municipales. Cuarto, se precisa que el Consejo Regional está facultado para designar comisiones investigadoras y solicita al gobernador regional o al gerente regional información sobre temas específicos. Fiscalizar la implementación de conclusiones y recomendaciones derivadas justamente de acciones de control de los órganos de control institucional de la Contraloría General, Consejo Regional, Congreso de la República, y fiscalizar así el desempeño funcional y la conducta pública de estos funcionarios y directivos del gobierno regional, estando facultado a invitar a cualquiera de ellos para que se informe sobre los temas específicos. ¿Ok? Ley que establece medidas para reforzar el ejercicio del control gubernamental. Este proyecto de ley es muy interesante en realidad. Es el proyecto de ley 4750 del año 2022. Desde ese año está pendiente su aprobación. Este proyecto que busca establecer disposiciones con relación a la designación de los jefes de OSI en su calidad de órganos conformantes del Sistema Nacional de Control, así como la creación de una conducta infractora para combatir la impunidad de la vía administrativa y otras referidas al rol fiscalizador y control de la Contraloría General, con la finalidad de continuar contribuyendo al adecuado uso de los bienes y recursos públicos. ¿Cuáles son las principales propuestas? La nueva infracción del PAS, que quiere decir de que los funcionarios que permitan la prescripción de las infracciones administrativas identificadas en los informes de control serán sancionados, ¿ok? En el marco de la potestad sancionadora, iniciándoles lógicamente un procedimiento administrativo sancionador, que hoy en día no se hace, simplemente se manda al disciplinario. La elección del jefe del OSI del Congreso de la República. El jefe del órgano de control institucional del Congreso es elegido por la misma entidad. Para ello, el Contralor envía un listado de profesionales propuestos. La designación del jefe de OSI de la Contraloría General. El jefe de órgano de control de la OSI de la Contraloría General es designado a través de un concurso público de méritos, siendo requisito indispensable experiencia en puestos de responsabilidad en control gubernamental. Mayor control a autoridades. El Contralor está facultado para realizar servicios de control gubernamental a altos funcionarios sujetos a la prerrogativa del antejuicio constitucional y la incorporación de personal casi permanente en la absorción de las OS, en absorción de OSIs. Viabilizar la incorporación de profesionales contratados bajo el régimen CAS. Porque de alguna manera el personal que tienen, la verdad que sí es escaso, ¿ya? A veces o muchas veces tercerizan algunos servicios porque no tienen personal en planta. Pero hoy en día con el control gubernamental ha mejorado mucho, porque por eso es que las OSIs ahora tienen personal, ¿no?
pero recordemos que si es por control gubernamental de ciertos proyectos, solo se dedican a esos proyectos. Entonces, de alguna manera igual, ¿no? Tienen ciertos vacíos. Otro proyecto muy interesante es una ley, que es la modificación a la ley 27785, que incorpora conductas infractoras sujetas a la potestad sancionadora de la Contraloría. Este también es un proyecto del año 2023, cuyo objetivo es el de poder incorporar conductas infractoras sujetas a la potestad sancionadora de la Contraloría para combatir la impunidad administrativa, fortaleciendo la capacidad del sistema de control en la lucha de la corrupción. ¿Cuáles son las nuevas infracciones sujetas al procedimiento administrativo? La de designar, nombrar, encargar o contratar encargo puesto a función pública a una persona que tiene impedimentos para ello, que incumple un perfil requerido o contribuye de cualquier forma para dicha designación, nombramiento, encargatura o contratación. Además de esto, el incumplimiento funcional de carácter injustificado que da lugar al retraso o paralización de inversión durante su ejecución, que incumpla de manera injustificada su labor como coordinador, supervisor, inspector, proyectista o residente en la ejecución de obras por administración directa, afectando el alcance del tiempo a la obra. Conducir un proceso o procedimiento de selección incumpliendo la normativa de contratación, bases administrativas u otras disposiciones, dando lugar a la adjudicación, otorgamiento irregular de la buena pro. Elaborar, aprobar o modificar la documentación que determina los requisitos o términos de condiciones para la contratación de bienes, servicios u obras, incumpliendo las disposiciones normativas aplicables o dando lugar a que se limite la libre concurrencia de proveedores. Incumplir injustificadamente las obligaciones o funciones referidas o vinculadas al proceso de transferencia de gestión, dando lugar a que se inicie o culmine el citado proceso o se realice la documentación o información incompleta o inexacta. La omisión en la presentación del envío de documentación, registro de información masiva o no según el requerimiento efectuado o en su ejecución, forma deficiente o inoportuna, infracción grave. Solo son consideradas infracciones PAS si se perjudica a los interesados del Estado y son cometidas de manera intencional o culposa. El perjuicio generado debe estar evidenciado o cuantificado. Esta modificación sí es bastante interesante. Yo considero que estamos dándole mucha mayor responsabilidad a los funcionarios públicos que están incumpliendo con sus funciones. Y eso es bueno, porque nos va a permitir un mejor control. Luego tenemos la ley que regula la presentación de la declaración jurada de integridad funcional. En realidad sabemos de que muchos estamos en este caso como funcionarios públicos, tenemos que presentar una declaración jurada. Las propuestas son una sola declaración jurada, ya que los funcionarios y servidores públicos presentan una declaración integrada, ¿no? Que tiene con la parte de funcional, declaración jurada de bienes y rentas y la declaración jurada de intereses. Un mejor seguimiento de control con el uso de una sola declaración jurada resultará más económico y eficiente y eficaz debido a que se encuentran en un mismo repositorio y permitirán desarrollar, en este caso, cruce de información. Autoridades obligadas que describan los cargos de manera más clara y ágil para identificar a los sujetos obligados, ¿no?, a presentar la declaración jurada. Y sanciones claras, ¿ok? Que se establezcan sanciones de carácter disciplinario a los omisos, cuyos procedimientos y sanción se encuentran a cargo de las entidades públicas. Yo considero que estos proyectos de leyes en realidad están programados para este año. ¿Cuál es la base legal de toda esta norma? Miren, en realidad tenemos a la ley 2785, que es la ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que no ha sido derogada, ojo, se derogó solamente un artículo, pero luego presentan modificaciones. La ley 30742, que habla del fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control. La resolución que modifica la directiva número 6 de la implementación de control interno. El Plan Nacional de Control 2023 modificado, que se los voy a mostrar a continuación y es muy interesante. La ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada. La ley que tipifica conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional. Y la ley que establece medidas para la expansión del control concurrente. ¿Ok? Miren, aquí les estoy dejando un link, en realidad que es un documento de investigación que es sobre el impacto de la implementación del sistema de control interno en el Perú. Esto es elaborado por la Contraloría y por la USAID. Es un texto que les he adjuntado aquí el link, ¿ok? No sé si podamos verlo. Creo que sí está cargando. A ver, un ratito. Bueno, lo pueden abrir ustedes, no hay ningún problema. Ya es un texto de 56 páginas, bastante interesante. Habla, demuestra muchas estadísticas, ¿ya? Justamente del impacto que tiene la implementación del sistema de control en el Perú.
y realmente vamos a poder observar de que sí necesitamos de un sistema de control. Ya, entonces, en este caso, si nosotros lo aplicamos correctamente, pues los resultados van a ser también buenos para las gestiones, ¿no? Así que los invito a que cuando tengan un tiempito lo revisen, ¿ya? Ahí les he dejado el link por si acaso. A ver, un ratito. Un ratito, por favor, para poder regresar a la pantalla. Ya. Y bueno, por mi parte eso es todo, pero antes de eso quisiera un ratito reforzar algo. Ya. Respecto a los servicios de control gubernamental, tenemos que tener en consideración que estas tres etapas por las cuales pasamos nosotros son bastante interesantes, ¿ya? Estas etapas lo que buscan es justamente que nosotros no sigamos pues cometiendo los mismos errores en ninguno de los niveles, antes, durante y después. Entonces, si no se dan cuenta, la Contraloría te está dando la oportunidad de que tú, antes de que ya te des cuenta tal vez que un error existe o que estés ejecutando, puedas modificarlo. Pero un punto muy importante es que cuando ustedes requieran de recursos también para la implementación de estas situaciones adversas o poder de alguna manera levantarlas, cumplan con requerirlo. No hagamos un doble uso o desnaturalicemos contratos de personal que han sido contratados con un fin, porque lo único que logramos es cargarlos laboralmente. Entonces, no vamos a tener ni una ni la otra, ¿ya? Lo único que vamos a tener es más problemas con la Contraloría, porque la Contraloría hasta eso se reporta. Cuando de alguna manera ustedes quieran implementar cualquier tipo de situación adversa, documentenlo, levanten actas, evidencias, informes técnicos, ¿ok? Pero contesten, porque el tema de la omisión también es sancionado. Entonces, de alguna forma, si yo te estoy advirtiendo algo y tú no me cumples con informar, ¿cómo lo voy a tomar yo? Como que no hay interés, como que no hay participación, y esto lógicamente puede perjudicar al funcionario o al servidor público. La idea es que nosotros cumplamos, ¿ok?, con la función que tenemos dentro de cada espacio que vamos a desarrollar como funcionarios o como servidores públicos, y que no veamos a la Contraloría como la parte mala. Por el contrario, nos hace un gran favor al tratar de que nosotros, antes de que se cometa la falta, podamos todavía resolverlo. ¿Ya? Esa es la visión que tenemos que tener. Que el control previo, que el control simultáneo es bueno para la gestión. Un control posterior ya no tanto, porque ahí ya está hecho, entonces yo no voy a poder revertir, lamentablemente, y voy a tener que asumir mi función y mi responsabilidad. Pero cuando estamos en la etapa de control previo y simultáneo, todavía podemos corregir algunas cosas. ¿Ok? A ver, permítanme un ratito. Bueno, por mi parte eso es todo. Solamente antes agradecerles por la presencia a la presente clase. Vamos a ir ahorita con la ronda de preguntas, no se preocupen, y cualquier cosa, ahí les dejo mis redes sociales. En realidad, cuando tengo un poco de tiempito, me dedico a revisar por ahí mensajitos, y si está entre mis conocimientos y mis posibilidades el poder ayudarlos, yo encantada de hacerlos. ¿Ok? Muchísimas gracias desde ya a Incaí por la invitación al dictado del curso, y ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla un ratito para poder regresar a la pantalla principal y listo. Estoy lista para cualquier tipo de Y, pregunta. claro que sí, estimada doctora Natalia Bahamonde Rodríguez ha estado con nosotros esta noche, estimados participantes, y ya entramos al estadio de las preguntas. La doctora está muy atenta para absorber nuestras consultas, que lo pueden realizar activando la opción levantar la mano o en todo caso por el chat del Zoom. Ahí está, Freddy está alzando la mano y estoy reactivando su audio. Por favor, reactiva tu audio, Freddy. Buenas noches, doctora. En primer lugar, agradecer su excelente exposición sobre el tema. Bueno, quien le habla es Procurador Público Municipal de la provincia de Alto Amazonas, Loreto Yurimaguas. Mi pregunta va enfocado en el sentido que las auditorías bueno, es tema de control interno y externo, ¿verdad? Pero cuando terminan las auditorías de la Contraloría o informe de control, en algunos casos, bueno, no sé si será pertinente sobre el tema, pero en algunos casos, eh, la Contraloría recomienda para las acciones civiles y pone en conocimiento al procurador de la Contraloría. Estamos hablando del tema de los socios de la entidad, ¿no?
últimamente ya no me están poniendo conocimiento a mí para las acciones civiles o cargos civiles. Eso está regulado o existe una directiva en el cual eh, ¿no? que pongan conocimiento al procurador de la Contraloría para las acciones civiles o penales y no me pongan conocimiento a mí como procurador de la entidad. ¿Existe alguna directiva, una base legal o no sé? Mira, Eso es pero en mi... primer lugar habría que ver, porque ¿sabes qué sucede? Cuando ellos emiten, en este caso, un informe de control, en la última parte, que es la parte de recomendaciones, ellos siempre ponen lo siguiente: comunicar al titular de la entidad para que adopte las medidas necesarias y disciplinario, correctivas de sí, manera claro. inmediata. Y en este caso, el titular de la entidad, si tú trabajas para una municipalidad, el alcalde lo que tendría que hacer es lo siguiente, porque particularmente yo lo veo así. Si es que tienes responsabilidades administrativas, se lo pasas a, en este caso, a Secretaría Técnica para que inicie, ¿no es cierto? Si estás todavía dentro del plazo. Porque si ya estamos hablando de algo que ha sucedido hace 3 años, ya no hay vuelta que darle. No tienes ahí ningún tipo de posibilidad de iniciar un proceso administrativo. Pero si estás todavía dentro del plazo, perfecto. Segundo, lo pasas siempre a Procuraduría para que Procuraduría vea si es que hay un tema ahí, civil o penal, y empiece con las acciones correspondientes. E inclusive también lo debe de enviar al gerente municipal para que él, si es que es necesario, que los funcionarios que han estado involucrados tomen conocimiento y se proceda al levantamiento o al descargo. Entonces, más que de la misma Contraloría, es responsabilidad de tu titular, de la entidad. Mm, ya, tengo otra pregunta antes que se me vaya. Sí, sí, dime. Eh, Este, hay un tema acá, bueno, bueno, un tema que ha sucedido acá en la municipalidad, en el cual hay un informe de oficio, creo, si no me equivoco, ¿no? Que le está poniendo plazo de 15 días, 10 a 15 días, si no me equivoco, al titular de la entidad para que, bueno, subsane, ¿no? El hecho es que el titular de la entidad, o sea, la Municipalidad Provincial de Amazonas, ha contratado a una empresa mediante el cual la empresa, o sea, el dueño de la empresa es otro alcalde de otra municipalidad, ¿no? Sobre una contratación de maquinarias. Han advertido que las contrataciones de las maquinarias del año pasado, que han hecho las obras acá en Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, esas maquinarias es de propiedad del alcalde de la municipalidad provincial, perdón, distrital de la banda de Chicayo de Tarapoto. Ya, en ese extremo, la Procuraduría puede requerir información, bueno, creo que sí, ¿no? Puede requerir información para también, de otra forma, eh, a, a, inicia acciones civiles o penales. Bueno, es mi consulta. Como yo no sé, no trabajo contra el pues pregunto en el extremo del procurador, porque si bien el procurador puede requerir información, ¿no? Pero de repente no es competente para pedir para que tome acciones fuera del administrativo o esperar que la Contraloría por medio del OSI, ¿no? Termine su auditoría completa. Mira, ahí hay toda una serie de delitos, ¿ah? En primer lugar, si ¿No? hablamos de hay una serie de delitos, empezando por el tema de contratación indebida, porque nosotros sabemos que en este caso no puedes contratar entre entidades, lo que tendrías que hacer es establecer tal vez convenios, ¿ya? Si es que es Ya, entre entidades. Ahora, yo entiendo que tal vez no es entre entidades, sino que en este caso es un alcalde. claro. Habría que ver en este caso como que esté el alcalde, o sea, si es que en realidad es su empresa propia, está con su nombre, la maquinaria es de él o es de la municipalidad, o sea, es lo que todavía no termino de entender. Pero en este caso, aquí lo que ellos van a decir, ya, procedan a la corrección. Tienes que pedir la documentación que acredite. Tú como procurador lo puedes hacer, o sea, no necesitas, en realidad, no esperes a que te notifiquen a ti o que hay, No, no, yo nunca me he ningún enterado documento y yo no por la sé. página web que lo han colgado, el ¿Perdón? informe. Yo me enteré por la página web de la Contraloría que está publicado Imagínate. ese, Entonces, ese oficio. aquí tú puedes actuar inmediatamente. Puedes requerir en este caso a la entidad que te emita un informe, ¿ya? Y pueden hacerlo, un informe de manera detallada, donde te señalen cómo es que se realizó la contratación,
por qué se realizó la contratación de esa manera, cuánto es lo que se ha pagado hasta el momento, si efectivamente se ha cumplido o no, porque mira, una cosa es que ya, bueno, se puede haber contratado y al final nunca se cumplió y tal vez ya se dio el dinero y ya se generó el perjuicio y ya se cometió el delito. Entonces, ahí en la parte del Código Penal hay toda una serie de delitos en este Claro, caso. Yo lo veo por contratación indebida, yo lo veo por el tema de tal vez hasta el abuso del uso de la confianza que como alcalde él ha tomado, la ok. inexistencia tal vez de un convenio, contratar entre entidades del Estado que Por- está también prohibido, y ahí quien va a caer con responsabilidades son tu titular de la entidad, tu gerente municipal, tu jefe de abastecimientos, tu gerente de administración y el de presupuesto si es que ya pagó. Doctora, disculpe, ese informe lo hace OCE y le pone conocimiento a la Contraloría, el cual, ¿cómo se llama? O sea, lo han hecho por un proceso. Por un proceso de OCE, de oficio. OCE pide información, investiga OCE y le pone conocimiento a Pensé la que era algo Contraloría. interno. No, no hay forma. No hay forma. No Entonces, hay forma. ahí sucede en el cual el dueño de la empresa, el otro alcalde, está impedido. Esa es una de sus faltas. Está impedido a contratar con el Estado. No más que todo, ese es uno del temas principal, porque son tres temas que de otra forma ha observado OCE. Es por eso que le pone conocimiento a la Contraloría. Y ahora hay que ver también si el alcalde de la Municipalidad Provincial de Tamazón, el quien contrata, ¿no? Digo yo, en mi opinión, firma, o se tiene que ver me imagino que debe tener que Es ver que porque tiene que ver porque yo te he puesto, bueno, no sé si es que él había firmado el contrato, pero porque generalmente a veces lo firma el gerente municipal o el gerente de administración. Pero en realidad, desde el momento de la convocatoria que esto ya se vuelve público, el titular de la entidad es responsable. Porque así él no haya firmado el contrato, mira, ha tenido un comité de selección. Ahí es responsabilidad del comité. Yo pensé que solamente era contratación, ¿ah? Pero si me dices que es a través de un proceso, o sea, ahí está el comité de selección, está la subgerencia de abastecimientos, está el gerente general, el personal que firma el contrato. Ese contrato ha sido visado por todas las áreas para poder, en este caso, entrar en ejecución. Entonces, ahí hay toda una serie de delitos. Mira, yo te recomiendo, ¿sabes qué te recomiendo yo, Freddy? Envíale en este caso un documento al titular de la entidad. Pídele que te bueno, remitan un informe detallado respecto al informe publicado por la OCE. Ponle si quieres la ujú, página, adjúntale solamente el pantallazo de la página, no es necesario que le adjuntes todo el informe. un video Y completo, sino que bríndale un plazo e indícale ahí, ponle bajo procedimiento de iniciar las acciones correctivas necesarias de manera inmediata. Y empieza ya con tus, en este caso, con todas tus denuncias, de verdad. doctora, mi desconocimiento, bueno, gracias por su recomendación, yo le he puesto, requiriendo un plazo de 5 días, que me dé las 5 órdenes de servicio, lo que he observado OCE, y la última Freddy, orden de servicio mucho era tiempo. 3 días es mucho tiempo. suficiente y eso. Yo le he visto muy poco. Yo le daría un Un, día, ¿no? un día. ¿Ve? Es Ya que conozco el cómo perjuicio ya procurador. está hecho, ¿no? Usted. Cuando tú Ya, eres doctora, mire, procurador, para todo entregas usted. solamente un plazo de 3 días y ponles ahí Sí, siempre ¿no? en la última parte, Freddy, es importante que tú consideres lo siguiente, bajo Ujú. apercibimiento de iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes. Con eso tú ya estás Claro. dejando un precedente, porque sin eso no estás dejando ningún precedente. Yo le he puesto, bueno, en mi oficio le he puesto en el requerimiento de, bajo apreciación, poner conocimiento a la fiscalía, a las acciones que correspondan, sin perjuicio otras acciones de ese despacho. Por clases Exacto. ya yo voy a evaluar. Ya, doctora, muchas gracias, de verdad. A ti, Freddy, que te vaya bien, cuídate. Calculando la Contraloría, ¿no? Ahí estamos. Gracias Cuídate, por gracias a ti por la pregunta. su- Bien, no sé si habrá alguna pregunta más. Correcto. Estimada doctora, también tenemos la pregunta de Edmundo Torres, al cual estoy solicitando reactivar su audio. Estimado Edmundo, puedes reactivar tu audio. Puedes participar. Bienvenido. Muy buenas noches, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Bien, muy amable, gracias. Mira, hay varias consultas. Bueno, en primer lugar, felicitar la exposición de la doctora. Bueno, hay una consulta. Se firmó un contrato por, por un proceso que superaba los 200.000 soles. El tema es que al proyectar el contrato en el área de logística,
cometió unos errores respecto a la solicitud de la garantía, de la carta de garantía. El tema es que en el momento de la ejecución del contrato, el error saltó y bueno, ahí se tuvo que hacer como el tema de control, quién era responsable. Entonces, el gerente indica que él lo ha firmado el contrato, pero ha sido previo a los vistos buenos del área de logística, de asesoría legal, de presupuestos. Y el tema es que los responsables en sí que proyectaron el contrato dicen que, bueno, finalmente el gerente es el que tiene la responsabilidad porque él es el que firma y que esos vistos buenos son solamente eso, vistos buenos, que no tienen validez. Esa es la pregunta. Si en el contrato esos vistos buenos tienen la validez o no. Y en caso no lo fueran, ¿hay alguna forma de regular con una directiva o un memorando indicando que la firma de los contratos o los vistos buenos de las personas participantes, cuál es su grado de participación, de responsabilidad o cómo debe regularse ese tema de la validez de esos vistos buenos y firmas correspondientes, doctora? Ya, mira, en primer lugar, no podrían ellos señalar que no han tenido conocimiento porque recuerda que lo mismo que está plasmado en el contrato está en las bases. Las bases son un documento completamente público. Entonces, yo previo a la firma del contrato siempre reviso bases, ¿no? Para ver si es que está señalado tal cual van en este caso a simplemente a pasarlo ya a una formalización mediante ese documento del contrato. Ahora, lógicamente, nosotros ahí, ¿en qué te vas a basar? En el ROF. Recuerda que el ROF de cada entidad, el Reglamento de Organización y Funciones de cada entidad, señala claramente que tú tienes dos tipos de órganos, o mejor dicho, tres tipos de órganos dentro de cada entidad. Los órganos que tienen un poder decisorio, que podría ser el titular en este caso, bueno, no el titular, pero el representante que es el gerente general, que él es el que toma la decisión. Los órganos de línea, que son los que participan de alguna manera de acuerdo a las mismas funciones que están en el ROF. Y los órganos de asesoramiento, que son dos, sí o sí, no se pueden escapar. Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, de Asesoría Legal o cual sea el nombre que lo lleve en este caso o el que haga las veces en tu entidad, y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Esos dos órganos, su función es netamente de asesoramiento. ¿Qué quiere decir el asesoramiento? Se supone que si ellos dan el ok, en este caso la entidad toma la decisión. Así que eso que no tiene ningún tipo de responsabilidad es completamente mentira. Y segundo punto, revísate el ROF, porque de acuerdo al ROF establece claramente cuáles son tus funciones. Y si asesoría legal tiene en este caso la función de emitir informes legales, tiene responsabilidad, porque se supone que previo al contrato o previo al informe del otorgamiento de la buena prueba ha habido una participación por parte de ellos. Ahora, segundo, en el caso de asesoría legal, de planeamiento igual, porque ellos son los que dan la disponibilidad presupuestal y sí o sí van a tener que emitir opinión. Tercero, abastecimientos. Dentro de sus funciones, yo no sé si tú en tu caso tengas algún tipo de directiva, ya en mi entidad no la hay, pero fuera del tema de la ley de contrataciones que señala cuáles son las funciones de cada uno de los órganos, en este caso, tienes que poder verificar de que quién se encarga de la elaboración del contrato. Es el área de abastecimientos en coordinación con las demás áreas. Entonces ahí, sí o sí, no los vas a responsabilidad por el visto, ¿ok? Si no quieren, bueno, ¿no? Pero tú vas a tener que responsabilizarlos por el tema del ROF. Y en el ROF, en todos los ROF salen lo mismo, así que es imposible que digan que no, ¿ya? Y segundo, búscate la página, búscate los TDRs del proceso. ¿Por qué? Porque en los TDRs del proceso, o sea, antes que lancen la convocatoria, hay una parte que siempre dice de los responsables, ¿ya? Y ahí te vas a dar cuenta quiénes son todos los que participan en el proceso de contratación. Y ahí por ahí simplemente tienen responsabilidad. Mire, gracias por la consulta. Hay muchas dudas, ¿no? De repente, por el tiempo que tienen este curso, yo les sugiero, si hubiera un curso titulado el tema de la responsabilidad de las resoluciones, la emisión de las resoluciones de gerencia, Claro. de alcaldía, o las resoluciones de lo que es administración, y el grado de participación de las áreas usuarias para la emisión de actos resolutivos, ¿no?
Por ejemplo, aquí hay bastante ampliación de plazo de ejecución de inversiones, plazo de presupuesto y otros temas, ¿no? De repente por interno se te pueden sugerir esos temas. Claro, es que en realidad tu problema involucra muchos temas, ¿no? Involucra la parte administrativa. Mira, hasta revisa si hay una delegación de facultades, porque si tu gerente general firma contratos, ya, por lo que te he entendido, es que previo a eso hay una delegación de facultades por parte del alcalde, a tu gerente. Sí. Generalmente lo que hacen es, bueno, si, mira, tienes dos opciones. Si lo han puesto, siempre ponen, digamos, el gerente se le debe facultades para que esté autorizado para la firma de contratos previa opinión favorable de las áreas de tal, tal, tal. Por ahí también le sacas responsabilidad. Si no la tiene, yo te recomiendo que tú, como parte legal, le recomiendes a tu titular de la entidad de que emita una delegación de facultades donde considere también la responsabilidad de las demás áreas para que no se limpien las manos y al final involucren solo a una persona. Pero responsabilidad de que tienen, tienen. Busca siempre en el ROF. Y ahora el otro tema es, bueno, ya lo que corresponde a resoluciones y emisión de eso ya es otro tema relacionado a la parte administrativa, ¿no? Entonces son bastantes temas los que involucran este mundo. Pero bueno, si que te he ayudado en algo, Sí, muchísimo, bueno. Ujú. muchísimo. Pero esa sugerencia, por favor. Ah, ok, listo, Edmundo. Gracias. Gracias. Correcto, estimado Edmundo Torres, ha sido su participación de él. Si tuvieran más consultas, estimados participantes, quedamos atentos. De no ser así, estaríamos dando por concluido la presente sesión. No sin antes agradecerle a la estimada doctora Natalia que se encontró con nosotros por su brillante participación, su mensaje final, estimada doctora. Ok, bien, muchísimas gracias. Agradecer más que nada a los presentes y en este caso Incaí por la invitación al dictado del curso. Solamente decirles de que, bueno, los que deseen todavía inscribirse, está ahí el link para poder hacerlo. Y la segunda tingencia es de que he actualizado una parte del material, así que se lo voy a remitir en este momento Incaí ya actualizado para que pueda hacer la entrega correspondiente a los estudiantes bueno, a los participantes, ¿no? Que se han inscrito, ¿no? Igual el material está ahí, yo sé que son bastantes diapositivas, pero espero que sea de ayuda para ustedes. Cualquier consulta o duda, bueno, si es que estoy en la posibilidad de hacerlo, tengan por seguro que voy a estar ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimada doctora Natalia. Hasta pronto.